vamos a tener un momento con esta predicación que se llama De la Pascua a la Cena del Señor. Estamos estudiando Moisés, el Éxodo y los 10 mandamientos. Todo empezó con una idea de hablarle los 10 mandamientos y a la final les tomé la decisión de empezar a hablarle un poco de la vida de Moisés. El día de hoy les quiero hablar acerca de Moisés, ¿ya? Y de algo que sucedió en aquel momento y me llama mucho la atención y espero que le ponga mucha atención a lo que va a estar escuchando, ¿ya? Y este es uno de los misterios más hermosos que encontramos en la Biblia y que tiene relación con la Pascua, con la Cena del Señor. Y esta institución, este momento histórico que vamos a nosotros a ver, aproximadamente 3.400 años atrás fue instaurado. 3.400 años, imagínate la cantidad de años. En el Éxodo, antes que la gente saliera desde Egipto, una noche antes, Dios lo instituyó. O días antes lo instituyó, pero se realizó en una noche anterior de que ellos salieran. Ahora, lamentablemente, hemos estudiado las plagas. Y en las plagas que nosotros hemos visto, no sé si usted se ha dado cuenta de que Faraón nunca le prestó atención a Moisés. Siempre dice, endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón. Tanto fue así que la gente, obviamente, su pueblo, el pueblo egipcio, estaba sufriendo. Estaba mal, estaba en agonía. En el capítulo 11 del Éxodo, usted se va a encontrar que Dios hace una advertencia. Y Él les dice, voy a matar a todo primogénito de familia o de animal. ¿Qué es lo que significa el primogénito? El primer nacido. En pocas palabras, su primer hijo iba a morir. Y para poder evitar esta muerte, Dios instaura una ceremonia. Dios instaura un momento. ¿Ya? Y lo instaura una mesa como esta, no quiere decir que es igual a esta, una mesa como esta. Y comienza a hablar, y acá hay lo voy a decir acá. En la teología existe una palabra que se llaman, o una frase que se llaman tipos de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que es un tipo de Cristo? La pregunta es, ¿qué es un tipo de Cristo? Un tipo de Cristo es lo siguiente. Cuando en la Biblia aparece el arca de Noé, dice la Biblia de que Dios le dio la oportunidad a todos a través de un mensaje de que todo el mundo, de las personas que estaban ahí, fueran al arca y se salvaran. Entregó un mensaje. Pero solamente Noé y su familia, 9 personas, entraron al arca y fueron salvas, se salvaron de la muerte, del diluvio. Y un tipo de Cristo es algo así, lo que dice la definición. Son ilustraciones de Dios divinamente comprobables. En pocas palabras, se toma el arca de Noé, en este caso el arca de Noé, ¿ya? Y se compara con Cristo. Todos los que llegan al arca, entraron al arca, fueron salvos. Todos los que llegan a Cristo son salvos. Eso es un tipo, una comparación. Y aquí en este momento, en la Cena del Señor, hay muchos tipos de Cristo. Y vamos a hablar de lo que significa realmente la Cena del Señor y lo que significó en el Éxodo. Así que vamos a hacer un viaje, así que tengan las antenitas de venir bien puestas, bien levantaditas, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de esto. En primer lugar, el Cordero de Dios fue separado. Dice la Biblia lo siguiente, en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, nótese la frase, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El mes para los judíos comenzaba el año para los judíos comenzaba en septiembre.
Dios cambia el calendario de ellos y lo comienza a través del mes de marzo, que se llama el mes de Nisan, a mediados de marzo. Dice, desde este momento en adelante va a comenzar su nuevo calendario. Este va a ser su principio. Y le dice lo siguiente, el día 10 de este mes tomarán un cordero. ¿Saben lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel? Tuvo que tomar un cordero, separarlo, porque en el día 14, ¿saben lo que iba a pasar? Ellos iban a sacrificar el cordero. Y acá está la primera tipología o la primera anticipación de Cristo en esta cena. Cristo Jesús iba a ser separado por Dios para ser ofrecido en un sacrificio, ¿me entiende? 1400 años después. Ese es el primer tipo, la primera comparación que nosotros podemos ver. Es interesante ver la similitud entre el cordero que iba a ser separado el día 10 y el cordero de Dios que iba a ser separado por amor a nosotros. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 18 al 20, dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y escucha bien esto, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ya separado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero de Dios, Cristo, el Cordero de Dios, había sido separado antes de la fundación del mundo por el pecado de nosotros. Y acá el pueblo de Israel tiene que separar un cordero, separa un cordero, porque ese cordero iba a ser la forma en que Dios iba a usar más adelante para que el primer nacido o el primer primogénito no muriese de cada una de esas familias. Ahora es interesante ver que Juan el Bautista llamó a él el Cordero de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nótese la frase. La frase que ocupa Juan es la siguiente: he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a Cristo. ¿Y cuál verbo usa? ¿Se da cuenta? El verbo quitar, remover, sacar. Antiguamente, cuando se hacían sacrificios, ya por los pecados de la gente hacía los sacrificios, pero los pecados no eran perdonados, eran cubiertos por un tiempo, no eran quitados. Cristo Jesús vino a quitar el pecado del hombre, vino a eliminar, vino a perdonar. Perdonar significa tomar algo y echártelo a la espalda. En pocas palabras, cuando tú te echas algo a la espalda, ¿lo puedes volver a ver? No, no lo puedes volver a ver. Por eso Dios, cuando perdona, echa el pecado a la espalda para que nosotros no lo podamos volver a ver. Por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús vendría a quitar el pecado del mundo. Era el Cordero separado por Dios. Ahora, es interesante que el Cordero se tomó el día 10 para ser sacrificado el día 14. Interesante. Una de las cosas que me llama la atención de todo esto es ver la gracia y el cuidado de Dios a las familias. Si usted se dará cuenta y recuerda esto, los judíos eran esclavos, eran pobres, eran personas que no tenían mayores riquezas. Imagínate, Dios le está pidiendo a ellos un cordero por cada familia. Se calcula que aproximadamente eran 2 millones de judíos los que estaban ahí. Sacando cuenta, dividiendo, había muchas familias. Habían familias que podían tener el dinero suficiente para poder comprar un cordero. Habían familias que posiblemente no tenían el dinero suficiente. Habían familias que eran familias numerosas que podían tener uno. Pero habían familias que eran solamente 2 o 3 personas. Y aquí veo el cuidado de Dios y la gracia de Dios.
Porque la Biblia dice lo siguiente, dice Éxodo 12:4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. En pocas palabras dicen, si no hay, si son muy poquitos, tomen uno entre varias familias, entre las 2 o 3 familias, tómenlo. ¿Sabes? Dios siempre exige de nosotros algún tipo de sacrificio, personal, emocional, llámese cualquiera, pero nunca va a poner una carga más pesada de la que nosotros no podamos resistir. De repente hay un viejo refrán que dice que Dios aprieta pero no ahorca, y es verdad. Posiblemente algunas familias, cuando escucharon esto, sintieron un alivio de ver de que Dios también los estaba cuidando, porque eran pobres, era gente miserable, eran esclavos. No tenían grandes riquezas, porque aparte de ellos, de ser oprimidos, de ser esclavos, les cobraban impuestos. No les pagaban el gran dinero, no les daban grandes cosas. Vivían de sus intercambios. Pero Dios dice no va a haber un sacrificio que ellos no puedan cumplir. Voy a dar la oportunidad para que también se liberen de esa carga algunas familias. Ahora, me llama la atención porque Dios exige un cordero perfecto. La Biblia dice lo siguiente en Éxodo capítulo 12, 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en lo que han de comer. ¿Sabe? Es interesante era esto. El cordero debía ser perfecto, debía ser sin mancha, debía ser de 1 año. O sea, el cordero era un cabrito. ¿Sabe qué? El sacrificio de Cristo era perfecto. Otro tipo, una comparación. Cristo era perfecto. Cristo era sin pecado. Por eso, cuando dice sin mancha, Cristo era sin pecado, sin mancha. ¿Sabe lo que tenían que hacer los judíos para poder detectar un cordero perfecto? Tenían que revisarlo desde las pezuñas por todos los lugares, que no tuviese nada, absolutamente nada, ese cordero. Es interesante, el animal debía ser perfecto, Cristo fue perfecto, para ser ofrecido por nosotros, por nuestros pecados. Ahora es interesante también que ellos deberían poner la sangre del cordero, y acá hay algo que me llama la atención, entre los 2 postes del dintel de las casas. ¿Sabe por qué iba a pasar eso? ¿Sabe que tenían que tomar la sangre y colocarla en el dintel, en la parte de arriba, y colocarla en los postes? Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, nótese, el ángel de la muerte. Y cuando viera esa seña, dice que iba a pasar de largo. Iba a pasar de largo. Y donde no hubiese esa seña, el hijo primogénito, el primer nacido, moriría. Estuve buscando esta semana el término primer nacido en varias versiones. Y ahí me quedó una duda, y se las comparto a ustedes. Y la duda dice, cuando dice primer nacido o primogénito, yo me preguntaba, ¿se está refiriendo a hombre y mujer o solo a hombre? En algunas versiones de la Biblia dice solamente hombre, pero en la mayoría dice primogénito y no hace distinción de hombre y mujer. Por lo tanto, es posible que también mujeres que hayan sido las primeras nacidas hayan muerto en aquel momento. Se recuerda que durante las anteriores plagas, Dios separó al pueblo de Israel y no murió la gente, no fueron afectados los judíos porque los separó. Ellos no hicieron nada, Dios los separó. Ahora ellos tenían que hacer algo. Ellos tenían que sacrificar un cordero el día 14 y esa sangre que estaba ahí, rociarla
¿Por qué? Porque era el momento de que Dios iba a usar para que ellos entendieran de que esa ceremonia sería el inicio del recordatorio de su liberación y de que ellos tuvieron que sacrificar algo por su liberación. Cada uno sacrificó un cordero, cada uno sacrificó algo. Lamentablemente los egipcios, por no obedecer a Dios, por no escuchar su voz, sacrificaron a sus primeros hijos. Y eso fue triste. Ahora, esta ceremonia fue una ceremonia religiosa. Y sabes, una de las cosas que me llama la atención de esa fotografía que estamos viendo ahí, es que, y acá hay otra tipología, otra comparación, que los maderos de una casa, el dintel y los postes fueron cubiertos por la sangre, y los maderos de una cruz también fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Aquí fueron corderos perfectos y limpios. En la cruz del Calvario fue la sangre de Cristo la que fue cubierta, cubriendo toda aquella cruz. Aquella madera fue cubierta por la sangre de Cristo. Una tipología, una comparación. Interesante, ¿no? Como Dios iba anticipando lo que iba a pasar con su Hijo más adelante. Ahora, la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Otra tipología hermosa que yo puedo ver ahí, ¿sabe cuál es? La puerta. Para que la gente pudiese ser salva, para que no muriesen sus hijos, tenían que colocar la sangre, ¿dónde? En la puerta. Y para que entraran, Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Toda la gente que estaba en esa casa era salva por la sangre que había sido puesta en el dintel y en los postes. Cuando nosotros conocemos a Jesús como Salvador personal, tenga la seguridad, escuche bien esto, de que usted cuando entró, usted va a tener la seguridad eterna de que usted va a ir al cielo si es que el día de mañana muere. Él es la puerta. Yo soy la puerta. Qué hermosas palabras diciendo, Cristo se apropia sus palabras para decir, yo soy la puerta. Y nosotros somos sus ovejas. Es interesante, algo más que podemos ver acá es el tema de las hierbas amargas. En aquel momento que estaba el Señor Jesucristo, presente en la cena del Señor, dice la Biblia que hubo una copa, que hubo pan y que hubo hierbas amargas. Las hierbas amargas representaban para el pueblo judío que iba saliendo en el Éxodo en ese momento la amargura que habían vivido por 430 años de esclavitud. La amargura. Y ellos con el cordero, con el pan, con la copa, debían comer esas hierbas amargas. ¿Para qué? Para que recordaran el dolor. Y saben, nosotros también tenemos hierbas amargas en nuestra vida. Posiblemente tu vida o mi vida no ha sido una vida perfecta. No hemos tenido muchas veces la posibilidad de desarrollarnos de la mejor manera posible o como nosotros hubiésemos querido. Posiblemente hay tanto dolor en el pasado, pero ahora que conoces a Cristo, Dios te está dando la esperanza de tener una nueva vida, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo anterior pasó. Pero ¿sabes qué? Siempre van a haber hierbas amargas que te hagan recordar que una vez fuiste esclavo y que ya no lo eres más. Porque solamente son hierbas amargas.
Ahora, es interesante lo que dice la Biblia con respecto a esto. Dice lo siguiente en Éxodo capítulo 12 del 8 al 10. Y aquella noche comerán la sangre, la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Sabe algo? Le pedí a nuestra hermana Socorrito que nos hiciera el pan de la Santa Cena. Y es interesante. Hay 4 cosas que quiero destacar ahí. En primer lugar, la carne era una carne que estaba asada al fuego. ¿Y sabe algo? El fuego en la Biblia representa el juicio de Dios. En pocas palabras, el cordero iba a ser expuesto al juicio, iba a ser completamente quemado, no iba a ser pasado por agua, no lo íbamos a hacer en nuestra... No, asado, completamente asado. Luego habla acerca de los panes sin levadura. ¿Sabe que la levadura en la Biblia, cuando se refiere a la levadura, se está refiriendo al pecado? Es una analogía, nótese, una analogía. No es que la levadura sea pecado, no, una analogía. Cuando la Biblia habla de levadura, habla del pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted toma la masa y va a hacer pan y le coloca levadura, ¿qué es lo que hace la levadura? ¿Ah? Lo llena, lo infla. ¿Por qué? La levadura, ¿qué es lo que es? Es un hongo, ¿ya? Que hace que crezca la masa. Y así es el pecado. El pecado se inserta en la vida de alguien y crece. Y cuando en la cena se estaban preparando, le dice que no hayan panes sin levadura. Eran semejantes a esto, a una tortilla. Así era el pan que se hizo. Era sal, agua y harina. Harina. Porque Dios quería que el pueblo saliera libre de pecado. Hierbas amargas, la memoria. Nunca olvides tú tus hierbas amargas. Nunca olvides tú tu condición en algún momento. Nunca te creas superior a alguien. Nunca juzgues a una persona por la apariencia. No lo juzgues. Nunca hagas una crítica que destruya a alguien. Nunca hables más de alguien. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida posiblemente hay hierbas amargas o más amargas de las que tienes al frente. La Biblia dice que no mires lo que está alrededor de tu ojo, la paja en el ojo ajeno. Antes bien mira la tremenda viga que tienes en tu ojo. Debemos cuidarnos de no juzgar, de no emitir un juicio. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que hacer memoria de quienes nosotros fuimos sin Cristo. Ahora es interesante también que nada debía quedar, todo debía quedar consumado. Es interesante, ¿sabe lo que me llama la atención de esto? Es que no debía quedar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque esa noche los judíos que habían sido esclavos por 430 años, escuche bien esto, iban a emprender un viaje que nunca habían hecho. Iban a salir al desierto, a la tierra que Dios les había prometido. ¿Y saben lo que necesitaban ellos? Energía. Por eso debían consumir todo el cordero. ¿Sabe usted que la Biblia dice lo siguiente? Cuando Jesús estaba y acá hay otra tipología, otra comparación. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, ¿cuál fue su última palabra? Consumado es. He terminado mi labor. El cordero en aquel momento fue consumado completamente. Y el cordero de Dios en la cruz del Calvario fue consumado por nuestros pecados también. Interesante, ¿no? Hoy día usted está aprendiendo una lección que se aprende en un instituto bíblico.
tipología de Cristo. El tipo de Cristo. Y cuando vea su Biblia hoy en día y ve algo que le llama la atención y ve que se puede comparar, es posiblemente una tipología. Es interesante que el sacrificio de Cristo fue consumido por nosotros. ¿Listos para la salida? Dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Sabe algo? Posiblemente este versículo no le llame mucho la atención, pero se lo voy a explicar. ¿Sabe lo que significa? Significa de que ellos, en primer lugar, tenían que tomar sus vestidos. Ellos usaban túnica, no usaban jeans como este pastor que usa jeans y no usa corbata, por si acaso, pero uso jeans, me gusta el jeans. Pero ellos usaban túnica. Cuando uno usa una túnica, da el paso más corto, porque una túnica generalmente es más estrecha. Bueno, ellos cuando dice, y lo comeréis ceñido vuestros lomos, ellos debían levantarse la túnica hasta la rodilla, amarrársela con un cinturón, nótese. Después dice, vuestro calzado en vuestros pies. Cuando una persona entraba a una casa, la tradición era quitarse, no me lo quito porque si no van a quedar todos dormidos, era quitarse los zapatos, las sandalias. De hecho, los egipcios no usaban zapatos, no usaban sandalias, ellos andaban descalzos. Y los judíos tenían la misma idea, no usaban. Pero Dios les dice, estén en la casa, ¿cómo? Calzado en vuestros pies, colóquense los zapatos. Y después dice, y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón era el palo que ellos usaban para cuidar ovejas, para matar serpientes, para matar langosta. Era el bordón. Generalmente cuando uno entraba es como cuando deja las llaves del auto o de la casa. Lo deja en la entrada ahí. Ellos dejaban su bordón ahí y dice, ¿saben qué? Levántense la túnica, amárrensela, colóquense los zapatos bien puestos y luego dice, y tengan el bordón en la mano. En pocas palabras, en cualquier momento, ustedes van a salir. Imagínate eso tú, 430 años de esclavitud y Dios les dice, en cualquier momento van a... Imagínate cómo estaba el corazón de ellos. Ellos tenían que comerse todo el cordero. La emoción en el corazón era hermosa, era tremenda. Estaban como excitados, estaban viendo... ¿sabes? Yo no entiendo la alegría que habrá en el corazón de ellos, pero ellos estaban en un éxtasis tan grande, tan impresionante, porque ellos decían, en cualquier momento nos van a avisar de que nos vamos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo estaría tu corazón? Posiblemente latiendo así, apresuradamente. Así estaban ellos. Es hermoso, hermoso. La sangre liberta de la muerte. Éxodo, capítulo 12, versículos del 12 al 14, dice lo siguiente. Y esta es la parte triste. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, está hablando Dios, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Te das cuenta de que Dios se fue en contra de todos los dioses egipcios? Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sabes algo?
Esto es interesante. Dice la Biblia que ellos lo iban a celebrar esto por estatuto perpetuo. Que esta cena que ellos iban a tener iba a ser una cena especial. La cena de la liberación. La cena de la esperanza. Fue la cena de la esperanza para los judíos. Fue la cena de la muerte y del dolor para el pueblo egipcio. Eso significó. ¿Sabes? Para concluir, quiero concluir con lo siguiente. Hace 3.400 años atrás, un pueblo sería liberado de la esclavitud después de 400 años de dolor, sufrimiento y muerte. Hace 2000 años atrás, Jesús tuvo una cena como esta, recordando la salida de Egipto, pero anticipando un nuevo pacto en la historia. Esta vez, Él sería el Cordero, que sería inmolado por nuestros pecados. Su sangre sería derramada en el madero de una cruz y su muerte sería la esperanza para cada uno de nosotros. Interesante conclusión. Hace 3.400 años atrás, una noche de dolor, una noche de esperanza. Amén.